Buenas noches de nuevo. Lo que de que se vincule la Sábana Santa a una feria de turismo, la verdad que nos ha sorprendido un poco. Sí, pero no debería porque la reliquia de la Sábana Santa es ya desde tiempo inmemorial, yo te diría que uno de los atractivos turísticos más importantes de los que dispone la ciudad de Turín. Para que te hagas una idea, cuando se han comenzado a hacer ostensiones, que es como se las denomina, a las exposiciones públicas de esta reliquia, en el siglo XX en esta ciudad del norte de Italia, la afluencia de peregrinos ha sido masiva. En el año 1978, que fue la primera gran ostensión después de muchos años con esta reliquia cerrada, acudieron más de 3 millones de personas a la ciudad. Y la última fue en 2010. En fin, las cifras eran sorprendentes porque se hablaba de unos 2 millones de peregrinos, que no está nada mal, es decir, algo menos que un millón menos que en el año 78, pero madre mía. Claro, impresionante. Pero en 44 días se movilizaron 4.000 voluntarios de todas las edades. La ciudad estuvo embargada, digamos, por este asunto durante todos aquellos días. Y bueno, yo acudí, desde luego, a esta última, a la de 2010. Primero ahí. Y bueno, la verdad que era muy llamativo ver una ciudad completamente dedicada a esto, ¿no? A una reliquia, antigua, muy importante, desde luego, en algunos sectores de la cristiandad, pero lo que más motivó en aquellas fechas esta ostensión fue que iba a ir Benedicto XVI. Claro, el Papa estuvo allí, claro. Había estado en alguna de las anteriores Juan Pablo II también, y por lo tanto es una reliquia que, si bien no ha sido nunca autentificada por la Iglesia, es decir, la Iglesia no la ha convertido en artículo de fe, sin embargo sí la apoya visiblemente. O sea, absolutamente justificadísimo que... Sí, que se hable en Fitur esta semana de la Sábana Santa. Sí, lo que va a pasar, y esto es muy curioso, es que en el stand de Sevilla se va a anunciar como una de las grandes actividades culturales para el año 2013 una exposición. Esta vez no es ostensión, es exposición porque no está la reliquia original, sobre la Sábana Santa. No es la primera ciudad que alberga esta exposición. Con anterioridad, por ejemplo, estuvo en Málaga, donde fue un éxito impresionante, claro, de visitantes y de público, y lo que muestra es un recorrido histórico por los misterios de esta reliquia. Tenemos que tener en cuenta que esta reliquia aparece por primera vez en los escritos, descrita como una pieza de tela de más de 4 metros de largo por 1 metro y poco de ancho, con un hombre desnudo sobre ella en el anverso y el reverso de ese ser humano. Bueno, pues lo que se va a mostrar allí no es esta reliquia, pero sí todo el proceso histórico de cómo ha llegado hasta nuestros días, y también todas las investigaciones que se han hecho en estos últimos años para tratar de autentificarla, ¿no? Piensa que... ¿Pero cuántas hay? Porque... Bueno, hay muchas. De eso también podemos hablar, porque la de Turín es la madre, digamos, de las reliquias, por lo menos la que tiene una historia más consolidada, pero es verdad que a partir del siglo XIV, sobre todo, se comenzaron a hacer copias que se distribuyeron por toda la cristiandad. Claro, y en España solamente pues hay más de 20. Algunas de ellas son interesantes desde el punto de vista arqueológico, porque esta sábana, la original, la de Turín, en 1535 sufre un incendio pavoroso en Chambéry, en Francia, donde se guardaba con anterioridad. Estaba dentro de una urna de plata. Se derritió la urna de plata y la perforó, dejando unas marcas que tuvieron que ser remendadas y que hoy son muy visibles en ese lienzo. Pero claro, hubo copias que se hicieron antes de ese incendio y que no muestran esas huellas. Por lo tanto, son utilizadas por los investigadores para tratar de reconstruir qué es lo que había debajo de lo que hoy son unos meros parches puestos por unas monjas en el siglo XVI. Oye, ¿y en qué momento reciente comienza ese interés por la Sábana Santa? Pues mira, tiene un momento muy preciso. Y ese momento fue 1898. ¿Por algo en especial? Pues sí, por una cosa muy particular. Hasta ese momento la Sábana Santa era una reliquia más, como podían ser los clavos de Cristo, las coronas las espinas de la corona de Cristo, de la crucifixión, o trozos de la cruz. A lo mejor, las lanzas, efectivamente. Es decir, que había un amplio abanico de oferta de reliquias vinculadas a la crucifixión y pasión de Jesús. Pero a partir de 1898 la Sábana Santa
Santa se pone en la pole position, es decir, se pone al principio de todo con muchísimo interés por una razón muy concreta. En ese año se casa un miembro de la Casa Saboya. La Casa Saboya en Italia, la Casa Real de Saboya, es la que tiene la propiedad de este objeto, y decide, aprovechando ese enlace matrimonial, mostrar a los ciudadanos turineses como una ofrenda a la ciudad su reliquia. La ponen en un gran marco, imagínate, de 4 metros, más de 4 metros de largo. De sábana. Sí, y piden a un fotógrafo de la ciudad que se acerque a obtener una imagen para hacer después estampitas y reproducciones, etcétera. Estamos en 1898, en los albores de la fotografía. Secondo Pia, que es el hombre que se encarga de esto, se lleva un gran cajón. Entonces las cámaras no eran como las de ahora, ¿no? Era una gran caja que la coloca con todo, con toda clase de problemas sobre la sábana santa para hacerle esta fotografía. Y se lleva una sorpresa mayúscula que muchos interpretan entonces como un milagro, ¿no? Al hacer esa fotografía y al revelar las placas de la foto, se da cuenta de que en el negativo que él está en ese momento procesando, se ve la imagen del hombre de la sábana santa de manera muy clara, parece un positivo. Es decir, se interpreta que gracias a la técnica futurista de la fotografía de finales del siglo XIX, se había descubierto que aquello no podía haber sido pintado por mano humana, porque se comportaba como una imagen de verdad. Casi de verdad. Se veía un retrato, o sea, claro, realmente positivo, como dices. Eso es, cuando se ve el negativo que hizo Secondo Pia, o los miles que se han hecho después, se ve que se comporta como una foto, o sea, parece una foto de verdad, o sea, no una pintura ni muchísimo menos. Y esto inmediatamente llama la atención, y de hecho empieza a crear una aureola en torno a la sábana de que se trata de un objeto milagroso. Pero claro, aquí surgen las primeras complicaciones de este asunto, porque la sábana santa entonces habría que verla como probablemente la primera fotografía de la historia, porque la propia sábana, el propio lienzo, muestra algo en negativo, que al fotografiarse el negativo muestra el positivo. Pero ¿quién era capaz de hacer eso hace 2000 años? Evidentemente nadie. Ahí surge toda una línea de investigación, de curiosidades, que alcanzará su punto culmen en 1978, es decir, unos cuantos años más tarde, casi 100 años más tarde, cuando, tras la ostensión que se hace de la sábana santa aquel año, del año 78, de los 3 millones de peregrinos, se permite a un grupo de científicos de altísimo nivel, vinculados a la NASA, que examine durante 120 horas el lienzo. Lo examinan, lo escanean, lo fotografían, sacan muestras de tejido, de polen, en fin, de todo. Y las conclusiones son sorprendentes. La primera... ¿Se pusieron de acuerdo, por lo menos? Sí, se pusieron bastante de acuerdo en el informe final, ¿no? La primera es que, sometida esa imagen del hombre de la sábana santa a la misma computadora que habían enviado los de la NASA a Marte para explorar la superficie marciana con las Viking, con las naves Viking, esa imagen tenía tridimensionalidad. Se comportaba realmente como una foto. Es decir, nosotros si cogemos una foto de nuestra abuela en blanco y negro de hace 70 años y la sometemos a ese escáner, al valorar las luces y las sombras en esa imagen en tonos de gris, nos va a dar la tridimensionalidad. Podríamos hacer un relato en relieve de nuestra abuela, ¿no? Un retrato en relieve de nuestra abuela. Pues eso es lo que hizo la máquina. Luego estaba confirmando de alguna manera que efectivamente aquello era una imagen, era una fotografía. Todos creyeron que aquello era fruto del milagro de Jesús envuelto en esa síndone, que en el momento de la resurrección pudo haber, mediante una energía desconocida, haber dejado su imagen grabada sobre la sábana. Pero claro, ocurre algo. 10 años más tarde, en 1998, el mismo cardenal que había organizado la exposición o la ostensión del 78, perdón, en el año 88, pide o deja que se tomen unas muestras de tejido de la sábana para que se examinen por carbono 14. El carbono 14 es el método que utilizan los arqueólogos para datar piezas antiguas y también telas antiguas, con un margen de error dependiendo de las muestras, pero que oscila en fin... Pero vamos, es lo más fiable. Sí, en un objeto de este tipo, en 60, 70 años de margen de error. Cuando se hace el análisis en 3 laboratorios distintos, en América y en Europa, y se cotejan los resultados, los 3 laboratorios dan un único resultado que es apabullante.
la sábana santa, la tela de la sábana santa, fue confeccionada entre 1290 y 1360 de nuestra era. Es decir, es de la Edad Media. Entonces no estaríamos en aquella época. No estaríamos en aquella época. Pero aquello que cayó como un jarro de agua fría, no te puedes imaginar, en el seno de los fieles y también de los científicos que estaban muy interesados en lo que tenía los que habían certificado de alguna manera. Eso es, su autenticidad o por lo menos su rareza, ¿no? Bueno, pues aquello que cayó como un jarro de agua fría, que para muchos significó el fin del misterio de la sábana, para otros, entre ellos yo me cuento en esa legión, fue el principio de otro misterio, también muy fascinante. ¿Quién en 1260 entre 1290 y 1360 hizo una fotografía? Es decir, ¿quién conocía las técnicas de fotografía en esa época? Había otro elemento más, Pilar, que es como para añadir sospechas sobre sospechas a esta historia. Lo que se nos había dicho siempre, lo que dice la tradición, es que Jesús de Nazaret fue envuelto en un tejido cuando fue llevado a su sepulcro, ¿no? Ajá. Ese tejido, según la costumbre judía, lo que se hacía, ese sudario, era atarlo, anudarlo en torno al cuerpo, es decir, quedaría hecho como un fardo. Enrollarlo, ¿El cuerpo estaba ungido con algo? Sí, el cuerpo estaba ungido con aceites, efectivamente se le preparó como se preparaban ese tipo de cuerpos en la tradición judía, ¿no? Sí, y luego se le envolvía como enrollar, como haciendo un canapé, digamos, como si se lo envolviera en este lienzo y luego se le ataba con unas cinchas, con unas correas, ¿no? Bien, se supone que en el momento de la resurrección el cuerpo podría haber emitido esa radiación y haber dejado la marca del cuerpo por el anverso y el reverso sobre esta tela que una vez desplegada lo mostraría. Pero hay un problema. Todos sabemos que si cogemos, por ejemplo, un trozo de sábana y nos manchamos la cara de pintura y nos ponemos la sábana pegada a la cara, cuando despegamos la sábana, lo que aparecerá y será así un perfil de nuestra cara, pero deformado, porque está sobre los perfiles de nuestro rostro. Haya pegado más, eso es. Ese no es el caso de la sábana. Es decir, sale la cara perfectísima. Sale perfecta, es decir, la sábana estaba en tensión en el momento de grabar la imagen. ¿Qué es lo que haría un señor que quisiera hacer una fotografía? Efectivamente. Oye, Javier, ¿y los científicos hoy en día qué dicen al respecto? Pues hay todo, por lo que veo, porque hay mucho debate, claro. Según quien se aproxime a este asunto y desde la perspectiva desde la que te aproximes, obtienes unos resultados u otros. Si te aproximas de la perspectiva del científico creyente, pues va a tener muy en cuenta otros factores. La tridimensionalidad, por ejemplo, se sigue subrayando como un elemento de autenticidad, pero claro, lo obtenemos de cualquier imagen, no solamente de la sábana santa. Otra prueba que se ha sustentado como muy demostrativa de que la sábana efectivamente estuvo en el siglo I en Palestina es que se hicieron tomas de muestra de pólenes. Ajá. Y ahí aparecían especies de la Palestina del siglo I. Es cierto que se tomaron esas muestras, es cierto que se dieron esos resultados, pero también es cierto que hay dos factores chocantes. Uno, que muchas de esas especies siguen existiendo en nuestros días, por lo tanto, podían estar en el siglo I, pero también en el siglo XIII. Y dos, que el hombre que autentificó los pólenes de la sábana santa después cayó en un escándalo internacional que lo desacreditó por completo, que fue la autentificación de los diarios de Hitler. ¿Os acordáis de los famosos diarios de Hitler, ¿no? Que eran falsos? Total, que este es un tema realmente de mucha controversia, de mucho debate, y luego también hay un gran asunto detrás, y es cómo es que las primeras noticias de la sábana santa son a partir del siglo XIV. ¿Dónde estuvo los 14 siglos anteriores? Antes, claro. Bueno, pues ahí también hay muchas pistas que se han tratado de hilanar que son fascinantes y son novelescas, ¿no? Por ejemplo, la última surgió en abril del año 2009, cuando una investigadora que ha estado en el Archivo Vaticano muchos años trabajando, que se llama Bárbara Frale, yo la conozco, la he tratado en un par de ocasiones, publicó un documento del Vaticano. Es un rito de iniciación de un caballero templario del año 1287, es decir, anterior a la aparición en la historia de la Sábana Santa, donde cuenta, y digo textualmente, que en el momento en el que fue iniciado, me enseñaron una larga pieza de lino en la que estaba impresa la efigie de un hombre y dijeron que la adorase, besando sus pies 3 veces. ¿Y eso de cuándo estamos hablando? 1287. Este hombre, en 1287, este templario, besó la sábana santa o algo muy parecido a la sábana santa. Luego los templarios, como se ha sostenido, que fueron hombres que estuvieron en Tierra Santa, en las cruzadas, en busca del Grial, exacto, pudieron haberse traído la sábana santa a Europa. Eso podría ser.
Pero claro... Eso sí es que existía, ¿no? Pero claro, 1287 sigue siendo una fecha dentro del margen del carbono 14, de la posible falsificación. Muchísimas dudas. Claro, pero ¿quién pudo haber hecho esa imagen en el siglo XIII? Y sobre todo, también hay otra duda para la hipótesis fotográfica de la sábana, ¿no? Si alguien en el siglo XIII consiguió fotografiar por primera vez un modelo que se hizo pasar por Jesús, es decir, fabricó deliberadamente una reliquia como esa, habiendo descubierto una técnica tan sorprendente... Hay que estudiarle a él. No, claro, pero ¿por qué no la volvió a utilizar? Es decir, ¿por qué no hay otras síndones con otras cosas, tan bien hechas, utilizando esa técnica protofotográfica? ¿Por qué tuvimos que esperar al siglo XX casi, o finales del XIX, para que otros desarrollaran la fotografía? Bueno, es un misterio. Está claro que ahí está el misterio, y eso provoca que, como tú dices, 3 millones de personas, 2 millones hace poco, y ahora en Fitur seguramente, ¿no? Es que es donde Fitur se va a anunciar. Y después en Sevilla, ¿no? Y en Sevilla van a tener un año interesante. Desde el 6 de marzo al 28 de junio, en el Antiquarium, que es en la Plaza de la Encarnación de Sevilla, donde está el Parasol, que es un sitio muy moderno que se ha hecho ahora en el corazón de Sevilla. En ese lugar es donde va a estar esta nueva exposición sobre la sábana santa. ¿Tú vas a ir? Bueno, yo iré seguro, porque me interesa. Ya tienes las entradas, Javier, reconócelo. No las tengo todavía, porque creo que no están todavía a la venta, pero vamos, que el 6 de marzo, si no es el 6, será el 9 o el 10, por ahí andaré. Bueno, oye, ¿nos dejas antes de irte la pregunta para los oyentes? Bueno, ya que estábamos hablando de si la sábana santa es una protofotografía o una fotografía, vamos a hacer una pregunta en esa dirección. ¿En qué año se tomó la primera foto de la síndone, de la sábana santa de Turín, que desencadenó todo este interés científico por esta reliquia? Y que rompe con todo lo que tenemos de idea de la fotografía. Nos descubres una cosa y nos abres otro misterio. Eso es. Bueno, pues 900-137-137, el correo, el Twitter, todo, el después Facebook. Facebook, después, ahora cuando tengamos oportunidad, escuchamos cuando alguien lo sepa, que nos llame y lo contaremos aquí. Javier Sierra, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Hasta luego. Un año más